La gloria siempre para nuestro Señor, ¿verdad? Siempre ha sido fiel, siempre es fiel y siempre seguirá siendo fiel, ¿verdad? Si inclinamos nuestro rostro para poder orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y por tenernos hoy aquí reunidos. Un día más de vida, Señor, que nos das y poder, Señor, escuchar tu palabra, poder, Señor, también llevarlo, Señor, a aquellos que no conocen tu palabra, Señor. Padre, bendice, Señor, las ofrendas, Dios. Bendice también, Señor, a todo aquel, Señor, hermano necesitado, aquellos que no te conocen, Señor, espiritualmente, que te puedan conocer, Señor. Si uno no te conoce el día de hoy también, Señor, prepara su corazón para que te pueda ver, Señor. Bendice la alabanza, mi Señor. Bendice el estudio del día de hoy, Señor. Todo eso te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Nadie es
Buenos días, hermanos. Me gusta sentarse porque ahora sí el menú está bien largo. Bueno, como les dije la semana pasada, los regaños no están. Ahora es el agradecimiento. A ustedes se les agradece por mantener su volumen bajo en el teléfono. También, también con el cuidado de la puerta, que ya sabe que es la única puerta que sin caso de necesidad salga. Ahí, gracias, hermanos, por todo eso. No solo de decir, está regañando, regaño, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a la parte de abajo también del menú de ahora, no hay comida para hasta la siguiente semana. Ahora no hay comida, pero aquí dice, por favor, espere antes de tomar asiento. Cuando alguien está orando, hermanos, hay que tener un poquito de respeto, porque todos estamos concentrados en el Señor, tratando de explicarle nuestros problemas o darle gracias. De todos modos, hermanos, para tener un poquito de respeto y esperar. Si alguien sostiene la puerta, no es porque no lo queremos dejar entrar, sino que porque hasta que termine el hermano, el pastor o el hermano Gabriel está orando en ese momento. Por nomás no distracciones, eso es todo. Tenemos, si seguimos ahorita tenemos estudio de 2 de Corintios el viernes 19, aquí, ¿verdad? Ya saben, a las 7 de la noche. También tenemos estudio de discipulado. Ok, hermanos, ahí dice, ay, qué aburrido, 4 horas. No es aburrido, hermano. No, es todo lo contrario. Es algo muy bonito, aparte que se quita uno de muchas dudas, de que el pastor sabe eso. Dura días estudiando todo eso para llegar a ese día, explicarnos y sacarnos de duda de muchas cosas que hay en el aire. Así que, hermanos, no se trata de eso. También convivimos un buen tiempo después del estudio. El estudio casi es 1 hora, hora y media, depende de lo que traiga el repertorio del pastor. Pero es muy bonito, hermanos, yo se lo recomiendo. Yo he sacado también, me ha servido a mí también. Así que pongan atención a eso. Y cada quien, también si quiere llevar algún refrigerio, alguna participación, algo de comer, no importa. Lo más importante es pasar un buen tiempo. Tenemos la semana de oración, es en inglés. Ese es el único día que se cuidan los niños es el miércoles, así que pongan atención si quieren venir. Es en inglés, ¿verdad? Muchos comprendemos el inglés, pero no lo hablamos. Pero no importa, hermanos, aunque sepan que el lenguaje no es difícil para nosotros aquí. Misión a las Filipinas, hermanos, ya casi viene el viaje, pero de todos modos, si quieren, tienen alguna pregunta, pueden hablar con el pastor Brian, es en inglés, o si alguna pregunta con el pastor Samuel Alvarado, él está listo para contestar cualquier pregunta sobre esto, si está interesado sobre la Filipina. Pero de todos modos, hermanos, si no vamos, hay que orar por los hermanos para que vayan bien y regresen bien, es lo más importante. Es un lugar peligroso, ¿verdad? Donde no existe el Señor, existe más el enemigo. Así que ayúdenos a nuestros hermanos orando con ellos para que vengan de regreso cuando vayan. Retiro de varones, hermanos. Aquí está el folleto. Este folleto, si se quiere inscribir, nomás tienen esta semana. Si en caso es mejor, hay un número de teléfono que está aquí. Ahí pueden llamar si hay cupo para que usted mande su dinero lo más pronto posible. Nomás tienen esta semana, ya la siguiente semana ya todo está preparado. Así que si gusta algún hermano que quiera participar en el retiro de varones, está bonito el lugar. Además, los pastores que van a ir son bien chistosos, hermanos. No se van a pasar aburridos. Son muy buenos, hermanos. Ya los conocemos nosotros fuimos a verlos en persona y sí, ahí no se va a aburrir de nada, hermanos. Ahí está bien contento eso. Así que pongan atención a eso. Regresamos aquí entonces. Oración, hermanos. Acuérdense que los hermanos, nosotros estamos dispuestos a orar por ustedes. No tienen que decir nada, qué está pasando si quieren. Yo digo, hermano, ore por mí, estoy mal, algo así, eso es todo. El hermano se va a decir, hey, vamos a orar por esta persona que necesita ayuda o lo que sea. Así que siéntase con confianza a orar con nuestros hermanos. No tenga pena, no, todo está bien. Aquí también tenemos Ministerio de Niños. Acuérdense de llevar sus niños a su clase que les pertenece. Y traer también, si tienen sus nietos, sus sobrinos en la casa, tráigaselos, porque si no los traemos, es nuestra responsabilidad como padres y abuelos también de traerlos al Señor, para cuando ellos les toque andar en el camino del enemigo, ellos se van a acordar que existe un Dios y Jesucristo está para socorrerlos a todos. Y así nosotros nos libramos de los dolores de cabeza, está pensando que, ay, mi hijo anda en drogas, ¿qué hago? Ayúdame a orar por él. Pero todo está en nosotros, que nosotros desde el principio hay que llevar a nuestros hijos al camino del Señor para que no sucedan esas cosas y usted siga viviendo un buen largo tiempo. Así que, hermanos, ya leímos el material de ahora, así que cada uno, si se quiere levantar y
saludar a nuestro hermano y darle decir qué gusto de verlo, así como yo todos los días. A ustedes, cada vez que nos miren, me da tanto gusto de verlos. Así que lo mismo que les deseo a todos, pasen a saludar, hermanos, están libres. Y nos encontramos en 1 de Pedro, capítulo 3. Aquí en nuestro texto, el apóstol Pedro continúa hablando de una buena conciencia. Pero yo he titulado en esta parte, este mensaje, Siguiendo el Bien. Porque la semana pasada lo titulamos Una buena conciencia, pero es una continuación, y es decir, teniendo una buena conciencia y haciendo el bien. Y en el versículo 13, que lo levantamos hasta el 17, que es nuestro texto de esta mañana, dice así, versículo 13 de 1 de Pedro, capítulo 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Padre, en esta mañana reconocemos que tú eres el único Dios y que tú eres nuestro Creador. Y que tú, Señor, nos has hecho con un propósito. Primeramente, a conforme a tu imagen nos has creado. Pero nos has dado vida y esperanza, Señor, y un propósito en nuestras vidas. Señor, sabemos que tu palabra no solo es verdadera, es práctica para todos los tiempos. Y en esta mañana, Señor, conforme estudiamos tu palabra, pedimos que tú nos enseñes y nos hables personalmente. Y Señor, bendice este tiempo ahora, pues rogamos en el nombre de Jesucristo. Y sus siervos dicen amén. Amén. Esta ha sido una semana de muchas noticias, ¿verdad? Vivimos en tiempos difíciles y hay veces que la gente puede perder su vida por hacer el bien. Sí, Señor, así es. Pero Dios tiene un propósito para todo y Él está en control siempre. Y esto que he estado pensando sobre lo que ha estado sucediendo estos días y lo propio que es nuestro estudio de hoy. Pero yo quería empezar también al hacer el trasfondo de este mensaje y hablar un poquito de la esperanza. En la Biblia, la esperanza se define como
una expectativa firme y segura de lo que Dios ha prometido. Se caracteriza por una seguridad inquebrantable y está anclada en la fidelidad de Dios. Aleluya. Esa es la esperanza, conforme la Biblia. Y algo que también otra escritura que va de mano a mano con la esperanza, y esa es la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si es que fe y esperanza van muy unidas. En la fe, usted está convencido y espera sobre eso, de algo que usted no puede ver, pero en su mente y en su corazón está convencido que así es. Y la esperanza, como dije, es conocida también como el ancla de Dios. Y la esperanza es una herramienta muy poderosa en el psique humano, es decir, en la mente humana. El apóstol Pedro ahora en estos versículos, él aborda el tema que domina el resto de la carta y el tema es el sufrimiento de los cristianos. Todos sabemos aquí, especialmente los que hemos entrado ya en algunos años, que a pesar de los esfuerzos que hagamos, lo cierto es que los cristianos como los no cristianos envejecemos y nos arrugamos. Empezamos a contraer enfermedades, cáncer, cuestiones cardíacas, y algunos de nosotros nos volvemos sordos y ciegos. Y finalmente morimos. Pero en la vida del cristiano hay algunos sufrimientos que son propios del pueblo de Dios. Hemos aprendido en la historia que más personas han sido muertas como mártires por la fe en estos últimos siglos que en los primeros siglos pasados. Parte de eso quizás se deberá que el crecimiento de la población mundial, ¿verdad?, ha aumentado bastante. Pero aún así, en este país donde vivimos, parece ser que para nosotros hemos estado imperturbables por esas persecuciones que otros cristianos sufren en el mundo. Nosotros debemos de ser conscientes que somos la excepción y no la regla. Sin embargo, aún en nuestro país donde vivimos hoy en día, las persecuciones o las presiones anticristianas están aumentando. Y eso lo vimos ahora esta semana pasada. Señor. La Biblia no intenta encubrir la angustia del pueblo de Dios en lo que se refiere al sufrimiento. A lo largo de las Escrituras vemos creyentes que enfrentaban el sufrimiento y algunos de ellos discutían con Dios, otros se quejaban y otros lloraban ante Él.
La semana pasada que estuvimos estudiando Primera de Pedro y los versículos anteriores, vimos las palabras del apóstol Pedro que cómo Dios puede transformar esos problemas, ese sufrimiento para la gloria de Él. Y así, el seguidor de Cristo se va a liberar de eso, de la mente, de la necesidad que muchos pensamos que quizás que tenemos que evitar los sufrimientos, ¿verdad? En cambio, los sufrimientos a veces se convierten en oportunidades para responder al mal con el bien. El apóstol Pedro dice aquí en primera de Pedro 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El apóstol Pedro plantea aquí esta pregunta que es retórica con la respuesta implícita que es nadie. En el contexto de lo anterior que estuvimos estudiando, Pedro podría estar insinuando el juicio divino. ¿Se acuerdan que terminamos en el versículo 12 donde dice que Dios está viendo? Señor. Y Dios está mirando. Y Dios está sobre los justos, dice ahí. Y Dios está atento a las oraciones de ellos, de sus justos, o sus siervos. Y el Señor, el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Señor. Les decía que Pedro podría estar insinuando este juicio divino. Si estamos ansiosos de hacer la obra de Dios, no seremos juzgados por ese celo, por ese entusiasmo. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro, aunque suframos, implica que podríamos sufrir daños. Cuando usted mira a su alrededor en este mundo trastornado, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Isaías en el capítulo 5, en el versículo 20, él dijo algo muy parecido. Ay de los que a lo malo dicen buenos y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos. Y vemos aquí el apóstol Pedro dice que muchos sufrirán por ese amor y por ese celo del Señor al hacer el bien. Y cuando echamos un vistazo al pasado, a los mártires cristianos, eso está claramente demostrado. Pero aquí Pedro dice literalmente, no se dejen intimidar ni perturbar. No se inquieten, en otras palabras, aunque todo esto pase a su alrededor. En otras palabras, el apóstol Pedro dice, no dejen que el mundo los intimide. Y voy a hablar de algo que yo creo que muchos de nosotros conocemos o entendemos o hemos vivido.
Y creo que esta es una de las armas más poderosas o más efectivas que el diablo ha forjado contra los cristianos, y esa es una de sus armas, la intimidación. Muchos de ustedes saben que él puede ser muy intimidante. Si no fuera así, este versículo no estuviera escrito en la palabra de Dios. Señor, así es. Esta carta dirigida a cristianos dispersos, perseguidos. En aquella época de gran persecución a la iglesia cristiana en los principios de la iglesia en el Nuevo Testamento. Estaban siendo masacrados por la causa de Cristo. Otros estaban siendo maltratados. Así que el apóstol Pedro nos da instrucciones que parecen sonar extrañas. En el versículo 14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Santo, sí, Señor. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pero dice, pero si aún sufren por la causa de la justicia, son bienaventurados. Y no teman de la intimidación de este mundo o del enemigo. Dice, ni se turbe vuestro corazón. Pedro está diciendo, en otras palabras, quizás como yo lo entiendo, es que no importa lo que haga el mundo, no permitan que los turbe a ustedes. Cuando se usa la palabra turbación, se usa como para describir aguas agitadas. Mantengan su corazón tranquilo y no se inquieten. Y todo esto tiene mucha razón y por qué y cómo debemos de hacerlo. Yo creo que este es un mensaje muy necesario para nosotros hoy en día. De afirmar nuestros corazones y nuestra fe y nuestra esperanza que expliqué al principio. Pero les decía que hay un gran número de personas y quizás creyentes en el Señor Jesucristo que se esconden en el mundo. Y parece ser que pueden estar seguros en esas cuatro paredes. Pero permítame decirle que la Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No es tiempo de esconderse, de buscar esa seguridad. Quizás muchos cristianos viven seguros en la iglesia, pero intimidados en el mundo. No hay nada más que pueda obstaculizar nuestro servicio a Dios como la intimidación por miedo.
No vivimos conforme a las convicciones porque que Dios nos da, sino muchas veces se piensa que cómo reaccionará alguien más. Otra cosa que me gustaría hablar de la intimidación, que no es solo un sentimiento de miedo, pero sino un sentimiento de inferioridad. Pregúntale alguna pregunta en algunas ocasiones si está cerca de alguien que usted se siente inferior, se siente intimidado por esa persona. ¿Sabe por qué? Porque el mundo parece tenerlo todo. Hay riquezas, hay conocimientos, muchos títulos y posiciones y todas esas cosas que quizás algunos de nosotros nos sentimos inferiores. Pero el llamado al creyente es muy claro. Debemos de ser justos y hacer el bien. Y aún si sufrimos por hacer el bien, independientemente de la opinión del mundo sobre nuestra conducta, Pedro dice, bienaventurados son ustedes. Dios bendice y experimentamos felicidad por hacer lo correcto. Eso, el significado de bienaventurados aquí. Estamos contentos, felices en el interior por hacer lo bien delante de Dios, por hacer lo correcto como Dios nos ha llamado. No importando el sufrimiento que pueda resultar sobre esto. Pedro quizás está citando Isaías 8:12, donde él habla de que no temer, ni se intimiden, ni se turben. Pero permítame decirle que como cristianos enfrentamos crisis y nos sentimos muchas veces tentados a ceder a nuestros miedos y tomar decisiones equivocadas. Pero si nosotros santificamos a Cristo como el Señor en nuestros corazones, nunca tendremos que temer a los hombres ni a las circunstancias. Aleluya. Puede que el enemigo pueda lastimarnos hasta cierto punto, pero no nos puede hacer daño. Sabe que solo nosotros podemos hacernos daños a nosotros mismos si no confirmamos a Dios en nuestros corazones. Somos nosotros los que nos dañamos. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tema más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solo Dios tiene ese poder. Solo debemos de temer al Dios Todopoderoso. No lo que el mundo puede hacernos. Jesús también dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, una porción, dijo él, en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Si nosotros comprendemos todo esto, podemos sufrir por hacer lo correcto, pero
nuestra victoria está en Jesús. Y cada crisis que pasemos es una oportunidad para servir al Señor. Pedro, de nuevo, de regreso, ahí nos dice en el versículo 15, 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Santificar a Cristo como el Señor en nuestros corazones. Debemos de estar seguros de que Jesús es, de hecho, el Señor de nuestras vidas y que dependemos completamente de Él. Gloria a Dios. Pedro dice en esos tiempos difíciles que el cristiano pasaba de sufrimiento y persecución, siempre preparados para dar una respuesta. Un cristiano que no tiene una respuesta inmediata puede sentirse intimidado por el mundo. No tenemos que ser teólogos, pero todos tenemos que tener una respuesta por nuestra fe a lo sencillo. Señor. Por eso yo creo que algunos cristianos tienen miedo de testificar. Y algunos van por la vida diciendo, espero, ojalá que nadie me pregunte nada hoy. Yo dudo que tengan derecho a aferrarse a alguna verdad si no saben por qué la creen. Pregunta, ¿estamos siempre intimidados por el mundo o estaremos listos para dar una respuesta acerca de nuestra fe? Necesitamos estar preparados también psicológicamente como un abogado. Cuando ellos van a la corte, ellos esperan tener una respuesta o algo como defender a su cliente, pero en nuestro caso es aún más mayor. Y estos abogados están preparados para eso, pero en el mundo cristiano la mayoría no lo está. Alguien dijo por ahí que debemos de vivir cada día nuestra vida esperando que alguien nos pregunte por la razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Sabe que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, no podéis hacer nada a menos que permanezcáis en mí? Aparte de Él no podemos hacer nada. Pero está diciendo aquí, entronizad a Cristo, es decir, ponga a Cristo en su corazón. Ponga el trono de Cristo en su corazón, como su Señor de su corazón. Mira lo que pasa, lo que la gente hace cuando se trata de dinero. Mucha gente, su energía se destina o está a ganar dinero y más dinero. Si es una ambición, buscará o quizás una iglesia más grande. O si es un placer, se dará completamente al placer.
Si la persona adora la ambición, el prestigio, el poder, el placer, el mundo le intimidará. Porque el mundo está lleno de estas cosas. Si Cristo es el Señor de nuestros corazones, entonces el mundo no nos intimidará, porque el mundo no puede arrebatarnos el Señor de nuestro corazón. Cuando lo ponemos en el trono al Señor Jesús de nuestro corazón. Aleluya. Debemos recordar cuando nosotros hablamos con personas que tienen visiones de este mundo impío, debemos de recordar que estamos en una batalla espiritual. Por lo tanto, el cristiano debe ponerse la armadura de Dios que el apóstol Pablo describe en Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 18. Pero para nosotros, nuestra tarea, nuestro trabajo es proclamar la verdad que es Jesucristo. Esa es nuestra tarea, de proclamar a Cristo. Pero es Dios el que hace el cambio en nosotros, en las personas. En una ocasión el apóstol Pablo le dijo a un joven: Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Santo, sí, Señor. Esta es otra razón más para estar en la palabra y conocerla. Porque sabe que vamos a ser llamados a usarla para presentar una defensa. Cuando vamos a defendernos de nuestra fe, tiene que ser bíblico. Sí, Señor, aleluya. La defensa aquí es como en un tribunal. Permítame preguntarle, si alguna vez nos juzgan por ser cristianos, ¿habrá pruebas suficientes para condenarnos? Santo, sí, Señor. Debemos de mantenernos enfocados en Jesús. Eso es lo que el apóstol Pedro decía a estos cristianos en sufrimiento, en batallas, en persecuciones: enfócate en Jesús. Aleluya. Aunque sufras por hacer el bien. La oposición, el enemigo, intentará desviarnos por caminos diferentes. Pero nuestro deber es enfocarnos en Jesús. Pedro hace esta pregunta retórica: ¿quién los acusará? Santo. La respuesta es nadie, si usted está entregado completamente al Señor. Aleluya. ¿Y quién presenta esta acusación? A todo el que le pregunte a usted, esto es crucial. La gente preguntará y debemos reconocer estas preguntas. Y muchas veces no se nos va a pedir que hablemos directamente de Jesús, aunque en muchas ocasiones pasa. Pero puede que la gente nos pregunte: ¿por qué haces esto por mí? ¿Por qué vives así? ¿Por qué haces esto?
O quizás algunos le dirán, hay algo diferente en usted. ¿Qué es? ¿Qué hay en usted que lo hace diferente? Y esa es una gran oportunidad. Necesitamos orar para estas oportunidades. Me gustaría decir que cuando estoy aquí predicando, no hay garantía de que alguien me escuche. Pero cuando alguien le hace una pregunta y espera y escucha la respuesta, esta es su oportunidad que Dios le está dando. Señor, aleluya. ¿Y qué le preguntan? ¿Cuál es la acusación que le harán y cómo debe estar listo para presentar su respuesta? Para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, en usted. La relación personal con el Señor viviente, la fuente de nuestro poder y de nuestra fortaleza es su testimonio. La fortaleza que Dios les da por medio de su Espíritu Santo. Santo, sí, Señor. Su testimonio es suyo y nadie más. Cada uno tenemos un testimonio. Y ese es suyo, lo que Dios ha hecho en su vida y Dios quiere usarlo. Permítame preguntarle esta mañana, ¿ha pensado usted en su testimonio? ¿Cómo? Aún más, ¿tiene testimonio? Pablo usa la palabra esperanza en lugar de fe. La fe se traduce en nuestra esperanza de eternidad con Jesús. ¿Tiene sentido? Esta es una esperanza de salvación eterna que nos permite tener una perspectiva adecuada de los acontecimientos en este mundo, de lo que pasa. Y cuando eso sucede, nuestra esperanza brillará a través de las dificultades de la vida. Y como cristianos, muchos experimentamos muchas de las mismas cosas que el resto del mundo sufre. El cristiano o el creyente o el no creyente sufre de igual forma. Pero debido a nuestra esperanza, a nuestra fe, estar eternamente con Jesús, esto es lo que hace la diferencia. Manejamos y superamos estas dificultades de una manera diferente que el resto del mundo, porque nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Señor. Vivimos tiempos difíciles. Eche mano a su fe y a su esperanza. Aleluya. Ponga a Cristo en su corazón. Santo, sí, Hágalo Rey y Señor. Póngalo en ese trono donde debe estar en su vida. bendito Dios. Por eso es que la gente nos pedirá que demos cuenta de la esperanza que hay en nosotros. Pero hay que tener cuidado cuando damos cuenta de nuestra esperanza, de nuestra fe. Hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Cuando nosotros nos relacionamos con los demás,
respondiendo a preguntas que se nos plantean. Respondamos con paciencia, con respeto y con amor. Santo. La gente vendrá en los tiempos difíciles a usted que lo han criticado por su fe. Pero los tiempos difíciles vendrán a preguntarle acerca de su fe y usted y yo tenemos que estar listos para dar una respuesta. Santo, sí, Señor. Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 15, que sigamos la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Podríamos buscar puntos en común con esta gente para poder dar testimonio y relacionarnos de nuestras experiencias con los de ellos, hablando con confianza. Una cosa que me gustaría enfatizar es que nadie puede cuestionar lo que usted mismo ha experimentado. Pedro dice, estén preparados para su defensa con su testimonio. Para la mayoría de nosotros, quizás muchos dirán, oh, yo no sé mucho de la palabra de Dios, oh, yo no estoy muy estudiado, pero podríamos decir, podemos ser breves y concisos, es decir, precisos. Dice, diremos como aquel ciego que dijo, una vez estuve perdido, pero ahora he sido hallado. Aleluya. Era ciego y ahora veo. Aleluya. Y yo no entiendo, pero Dios ha hecho esto en mi vida. Dios me ha cambiado. Su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida es poderoso. Santo. En 1 Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Es decir, mantengamos buena conducta, buena conciencia. Deberíamos estar siempre haciendo lo correcto a los ojos de Dios, porque Dios está mirando. Él está atento a nuestras oraciones. ¿Sabe cuáles son las personas más miserables en este mundo? Aquel creyente que está contristando el Espíritu Santo dentro de él. Si usted está atrapado en el pecado y el Espíritu Santo no lo está perturbando, no le está dando convicción de ese pecado, yo examinaría mi salvación para ver si verdaderamente estoy en la fe. Santo, Señor. Pero el creyente que mantiene una buena conciencia ante Dios será hallado haciendo lo correcto ante sus ojos, los ojos del Señor. Aleluya. Muchas otras cosas, convicciones o muchas cosas que suceden en sus vidas que la gente o cristiano se sentirá feliz con la justicia que se manifiesta en un estilo de vida piadoso. La gente perdida cuando miran su vida de piadosos no los hace sentir bien y muchas veces lo calumniarán. ¿Por qué? Porque usted está exponiendo su pecaminosidad.
Y al vivir usted y yo una vida piadosa, traemos luz a un mundo oscuro, exponiendo la maldad que nos rodea. Su presencia puede ser molesta para muchos, porque saben que es un hijo de Dios. Santo. No necesita uno muchas veces decir nada, Señor. pero saben que usted es un siervo o una sierva de Dios y se sienten incómodos y quizás lo insultarán. Todo creyente, te voy a decir una cosa bíblica, el verdadero creyente va a sufrir. Si alguien le contó a usted que ya cuando viene a los pies de Cristo todo va a estar bien, bueno, va a estar bien en lo que se refiere a la vida eterna. Pero en este mundo donde vivimos, en un mundo sucio, vil, de pecado, habrá persecución y usted es el blanco, porque usted es un hijo de Dios. Y no debe de sorprenderse. Y le diré por qué, es bíblico. Segunda de Timoteo 3:12, el apóstol Pablo dijo así a este joven: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está. No es que chanza, tal vez. No. Eso lo dijo Pablo a Timoteo, pero Pedro dice básicamente lo mismo en el versículo 17, el último versículo de nuestro estudio. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal. Así es que si habremos de sufrir, a los ojos de Dios es mucho mejor que suframos por hacer el bien que por hacer el mal. Se nos pedirá que renunciemos a muchas de nuestras convicciones, es decir, el mundo pedirá que renunciemos a nuestra fe, a las convicciones que Dios nos ha dado. Y ellos dirán, y si no lo haces, vas a ser penalizado y quizás incluso perseguido y procesados, como sucede en otras partes del mundo. Les decía que en este país es la excepción, pero no es la regla. Aquí tenemos una gran libertad, pero en otros países el cristiano sufre y muere por su fe. Estos hombres que escribieron estas citas que hemos estado leyendo murieron por su fe en Cristo. Sufrieron, fueron maltratados y finalmente murieron por su fe. Pero el Señor dijo que teman más al que puede condenar su alma. Interesante que Dios hablaba a esta gente en medio de dificultades. Y hoy miramos cosas así. Quizás esto va a incrementar conforme pase el tiempo. Sin lugar a dudas, nuestra redención está cerca. El apóstol Pedro, más adelante en el siguiente capítulo, en el capítulo 4 de 1 de Pedro, en el versículo 19 dice: por lo tanto,
También los que sufren según la voluntad de Dios encomendarán sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Así es que hay que darle a gloria a Dios si sufrimos por Él. Miren lo que el Señor sufrió por nosotros. Leí que la palabra muerte proviene del griego y se traduce como testigo o testimonio en nuestras Biblias. Y quizás el incrédulo le pregunte a usted, ¿por qué soportas el sufrimiento? ¿Qué respondería usted? Más bien la pregunta esta mañana para el creyente, ¿está usted listo para defenderse ante alguien que le pregunte por la razón de la esperanza que hay en usted? ¿Está usted listo para dar su testimonio? Para aquel que ha puesto su esperanza y su fe en Cristo Jesús, hay vida eterna. Eso es la esperanza. En otras ocasiones leí que es como aquella cuerda que sujeta el manojo, ya sea para aquellos que vinimos del campo de hoja o de pastura o de alguna comida. Esa es la esperanza, es lo que nos mantiene, lo que nos sujeta, lo que nos agarra, esperando la venida de nuestro Señor y esperando la vida eterna. Todos, de hecho, todos moriremos físicamente, a no ser que el Señor venga, como dice el apóstol Pablo, cuando suceda el rapto y los creyentes sean tomados y encontremos al Señor en el aire. Aleluya. Mi pregunta es para aquellos que no tienen esta esperanza, ¿desea usted esta esperanza? ¿Desea vivir la vida eterna? Quizás alguno dirá, ¿qué pregunta tan fácil y tan difícil para algunos? Porque la respuesta es, la esperanza está solo en Cristo Jesús. Y otros dirán, oh, ¿cómo será posible esto? ¿Qué tengo yo que hacer? Tengo que hacer algo yo para merecerme esto. Y la Biblia dice que creamos por fe. La vida eterna, el regalo de la vida eterna es gratis para nosotros. Pero el vivir por Cristo nos va a costar. Eso sí nos cuesta. Pero recuerde que Él ha vencido el mundo. Aleluya. Recuerde que Él está en control. Si usted lo pone a Él en el trono de su corazón, quizás usted no tiene esa esperanza. Y el Señor Jesús, Dios que conoce cada uno de nuestros corazones, nos está hablando. Y Él hace siempre esa oferta. Venid a mí, todos los que estén cansados, y yo os haré descansar. Aleluya. Sabe que la paz, el descanso de nuestras almas está en Él. Amén. ¿Cuántos años quizás usted ha cargado ese costal en el hombro, hablando de una manera figurativa? Con esa carga de pecado, con esa carga de culpabilidad que Dios desea quitarla de sus hombros. Y Él está llamándonos a que vengamos a Él. Él quiere darnos la vida eterna. Por último, cerraré con esto.
Estamos hablando de esperanza, de fe, de persecuciones. El escritor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 17 al 20, él dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La esperanza en Él es el ancla del alma, es lo que sostiene, es la fortaleza para el creyente, y está basado en las palabras y las promesas de Dios. Y Él no miente, dice Hebreos. Si Dios le ha prometido algo, manténgase firme. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Señor, esto para nosotros son joyas preciosas que quizás no podamos entenderlas en su totalidad, pero podemos entender algunas cosas, Señor, que, Señor, lo que nos sostiene, nuestra esperanza es en ti. En un mundo sin esperanza, a sabiendas que un día todos falleceremos. Y tú preguntas en tu palabra, ¿dónde pasará nuestra alma la eternidad? También dices de qué le serviría al hombre si se ganara todo el mundo o todas las cosas materiales, pero en el proceso pierde su alma. Señor, encontramos que la fe en Cristo Jesús es la esperanza de la vida eterna. Y Señor, el ancla del alma es pues la esperanza en ti, Señor. Yo oro para que, Señor, muchas personas aquí que pongan en el trono de Jesús en su corazón, y que su esperanza y que su confianza esté en ti. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das. Señor, que tú toques corazones y nos des convicción si hay pecado en nosotros. Señor, que no contristemos el Espíritu Santo que nos está hablando, pero que estemos listos para servirte a ti. Pero también sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Así es que prepáranos, limpia nuestros corazones. Pon en nosotros, Señor, tu Espíritu Santo, alguien que, Señor, nos ayuda no solo a vivir, pero a ser un testimonio para ti. En tiempos difíciles, que tus siervos puedan encontrar la esperanza en ti. No hay nadie más. Solo tú puedes salvar. Solo tú puedes mantenernos, Señor, en este tu camino. En este camino de la fe en Cristo Jesús. Te alabamos, te damos gracias.
y lo hacemos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén.